Amén. Mi Dios le bendiga. Yo le doy gracias a mi Dios por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Amén. Hoy día nuestro Señor Jesús tiene otra palabra para ti, otra palabra para mí. Amén. Y vamos a leer una palabra que está en el libro de Daniel, el capítulo 1. Tú sabes, es una historia, quizás la has visto algunas veces, es una historia muy hermosa, porque Dios siempre tiene palabra para ti, palabra para mí, el alimento espiritual para nuestras vidas. Amén. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese talla alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesec y a Azarías Abel-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida, vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda la letra de ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe del eunuco los trajo delante del Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había
en todo su reino. Amén. Qué bonita la palabra. Yo le doy gracias a mi Dios por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Amén. Hoy día vamos a dar a conocer, ¿cierto?, lo que Dios ha puesto en mi corazón sobre esta palabra, sobre esta historia de estos jóvenes de Judá. Amén. Que el Señor, nuestro Dios, ¿cierto?, siempre prepara el corazón de la gente, el corazón de los siervos que van a servir para glorificar a Dios, amén, para que el Dios de los cielos pueda ser glorificado, porque esa es nuestra misión, ¿cierto? Dios nos va a usar de una u otra manera para la gloria de Él, amén. Si nosotros estamos dispuestos cuando llegamos al conocimiento de Dios, ¿cierto?, porque estos jóvenes tenían el conocimiento de Dios, sabían de lo que Dios podía hacer en su vida, de lo que Dios había puesto también en sus corazones. Amén. ¿Sabe usted que si nosotros llevamos al tiempo de hoy día, del tiempo de ahora, podemos dar a conocer cómo Dios nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, con un propósito: para glorificar a Dios. Si nosotros vemos, ¿cierto?, lo que está escrito, la palabra de Dios en el libro la primera carta de Pedro, ¿cierto?, en el capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que deis testimonio. Amén. Y eso es lo que Dios está haciendo con estos jóvenes, con Daniel, ¿cierto?, con estos muchachos que eran judíos. Y era necesario que cuando ellos estuvieran en algún apuro, ¿cierto?, pudieran confiar en ese Dios maravilloso. Amén. Porque nosotros sabemos que, como dice la palabra de Dios, ¿cierto?, hubo este rey Nabucodonosor, ¿cierto?, llevó y asitió a Judá y llevó a jóvenes y llevó a todo. Pero del momento que este rey puso el pie en ese lugar, ya Dios sabía todas las cosas. Por ende, ¿cierto?, estos jóvenes iban ya con el consentimiento de Dios, que Él iba a hacer todas las cosas. Es necesario, hermano, hermana, amigo, tú que ves quizás por primera vez este video, que Dios tiene el control de nuestras vidas, ya sea que tú no lo conozcas o sea que tú lo conozcas. Dios siempre tiene el control de nuestras vidas. Si nosotros vemos, ¿cierto?, en el libro de los Salmos, en el Salmo 139 dice que Él conoce nuestro levantar y nuestro reposo, y todos nuestros caminos le son conocidos. ¿Te das cuenta? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso Dios es bueno, y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Si nosotros nos damos cuenta, en estos tiempos, como es necesario que nosotros nos pongamos, ¿cierto?, a dar a conocer lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo tú has tomado este nombre tan precioso de nuestro Señor Jesucristo? Así como en esos tiempos, ¿cierto?, estos jóvenes tomaron el nombre de ese Dios, del Dios precioso, de los que ellos le habían enseñado. Sus padres habían enseñado, ¿cierto?, a Daniel, a estos jóvenes, amén, que era necesario que ellos pudieran tener la confianza en ese Dios maravilloso, amén, para que pudieran tener esa confianza, así como hoy nosotros podemos tener esa confianza tan preciosa. A Daniel, ¿cierto?, a Ananías, a Sadrach, a Mesec y a Azarías, son estos jóvenes en los cuales Dios quiso glorificarse en ellos. Si nosotros hoy día nos damos cuenta cómo Dios hace obra en nuestras vidas, cómo Dios te tomó de las tinieblas a su luz admirable y va a hacer algo precioso en tu vida. Por eso, como Daniel, ¿cierto?, con estos jóvenes, sus amigos, ¿cierto?,
fueron llevados y lo pusieron en un aprieto, lo pusieron, ¿cierto?, entre la espada y la pared, si lo podemos decir, ¿cierto? Y le dijeron que tenía que llevarlo después de 3 años, ¿cierto?, delante del rey. Este rey era muy impotente, ¿cierto?, imponente en todas las cosas. Entonces era necesario que estos jóvenes pudieran ser bien alimentados. Era un privilegio de estar delante del rey. Pero ellos no sabían que estos jóvenes, Dios ya había puesto todo ese favor a favor, valga la redundancia, a favor de ellos. Amén. Y Dios es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Sabe? Hay algo que a mí me llama la atención en esta palabra. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ese es tan importante. ¿Sabe usted que a mí me llama la atención esa palabra? Porque estos jóvenes propusieron en su corazón no contaminarse. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, ¿cierto? Nos vamos, ¿cierto?, al agua del bautismo y salimos y somos una nueva criatura. Pero va a estar en ti, va a estar en mí, no proponerme yo en mi corazón, no contaminarme. ¿Sabe? No contaminarme. ¿Para qué? Para glorificar a ese Dios que me trajo de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nosotros podemos glorificar a Dios. De esa manera, respetando, ¿cierto?, ese tan grande amor que ha puesto en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice que nosotros no teníamos ciudadanía antes, pero ahora sí, porque Dios nos reconcilió, dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo hizo un grande sacrificio para tener una llegada a este Dios maravilloso. Amén. Amén. Yo le doy gracias a mi Dios por este tiempo tan hermoso que podemos hablar de la palabra de Dios y podemos dar a conocer. Estos jóvenes, ¿cierto?, se propusieron en su corazón, no contaminarse, no contaminarse. Por eso es necesario, hermano, que esta historia tan hermosa de estos jóvenes, que en los cuales, ¿cierto?, pasaron una prueba tan difícil. Una prueba difícil, ¿cierto?, de dejar y proponer en su corazón no contaminarse con esa comida, sino que dieron en su vida, en su momento, alimentarse solamente de legumbre. Y eso Dios puso la mano poderosa y los hallaron, ¿cierto?, robustos, de buen parecer, ¿cierto? Pero iba una segunda prueba. Y cuando Dios hace algo en estos jóvenes, hay alguien, el rey, ¿cierto?, los probó y dice la palabra de Dios que los halló 10 veces mejores, 10 veces más sabios, más inteligentes, porque ellos se privaron de contaminarse. Hermano, hermana, amigo, tú que ves esta palabra, tú que estás oyendo, sabes que es necesario que nosotros, cuando llegamos al conocimiento de Dios, es necesario que podamos privarnos de muchas cosas, no contaminarnos con el mundo de nuevo, porque si Dios nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, nos trajo, ¿cierto?, de las tinieblas a su luz admirable, es necesario que ya no nos podamos contaminar. ¿Sabe usted que en el libro de Romanos, el capítulo 6, ¿cierto?, dice, si nosotros ya dejamos el pecado, ¿cómo vamos a tener otra vez ganancia en el pecado? No, en el pecado no hay ganancia. Y es por eso esta palabra a mí me llama la atención, porque estos jóvenes, con una certeza en su corazón de poder dejar de lado y no contaminarse, y ellos glorificaron a Dios. Por eso hoy día nosotros tenemos ese privilegio de estar delante de la presencia de Dios y poder, así como estos jóvenes, ¿cierto?,
Y Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con lo que bebía, con el vino. ¿Por qué? Porque ya Dios tenía en sus corazones, ¿cierto?, que era para la gloria de Él. Es necesario, amigo, hermana, hermano, que tú puedas sentir en tu corazón. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú te has alejado de la contaminación, ya sea de comida, ya sea de la vista, de tus pensamientos? ¿Cómo lo has hecho? ¿Te has vuelto otra vez al mundo? ¿O te has privado de ir a ese lugar donde Dios te trajo por tu amor, por su amor y por su misericordia? Amén. Preocúpate de eso, porque es necesario. Porque los ojos de Dios están en nuestras vidas. Cada día, como yo te decía, ¿cierto? En el Salmo 139 dice que Él conoce nuestro levantar y nuestro reposo. Y todos nuestros caminos les son conocidos. Amén. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que esa grande misericordia que Dios nos trajo, ¿cierto?, de las tinieblas, podemos otra vez dar a conocer y llegar a ese lugar de contaminación, hablar mal, pensar mal, actuar mal. De nuevo, no es así. No sé si tú sabes que la palabra de Dios dice que en el mundo a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. ¿Me entiende? Por eso en este lugar, en este reino de Dios, donde Él nos trajo, las cosas son diferentes. Las cosas de Dios son diferentes. El reino es de Dios. Y el Rey es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso esta palabra a mí toca mi corazón. Porque estos jóvenes no son adultos, ya no habían vivido una vida de experiencia, no, eran jóvenes. Y ellos propusieron en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo precioso en sus vidas. Amén. Para que nada pudiera, ¿cierto?, afectar lo que Dios había propuesto en su corazón. Nosotros también, yo conozco mucha gente que no se da cuenta que es un privilegio de estar en los caminos de Dios. Es algo inmerecido, no tiene precio. No tiene precio, hermana, hermano, tú que ves esta palabra. No tiene precio estar en los caminos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que a vida eterna nos llamó. Amén, a vida eterna. Y si tú estás desperdiciando este grande favor, esta grande misericordia de Dios, cuando estamos en otro lugar que no sean los caminos de Dios, algo va a hacer efecto en tu vida más adelante. ¿Sabes tú que la palabra de Dios dice que nosotros debemos lavarnos nuestras ropas? Amén. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cada día nosotros debemos limpiarnos nuestros malos pensamientos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. Amén. Así, no contaminarse. Propon en tu corazón no contaminarte. Enséñale a tus hijos, hermana, hermano, no contaminarse. Enséñale a los que tú tienes alrededor, a los que tú puedas tener quizás la posibilidad de hablar, de darle a conocer la palabra de Dios. No contaminarse. Porque el mundo es llamativo, el mundo tiene luces que puede, ¿cierto?, a los jóvenes fácilmente llevarlos a la perdición. Y no se dan cuenta. ¿Sabe usted que en el libro de Hebreo dice que no debemos deslizarnos? Amén, no debemos deslizarnos para perder esta grande bendición. Amén, en las cuales Dios nos ha hecho. ¿Sabe usted que cuando uno lee la palabra de Dios y Dios puede dar a conocer? ¿Sabe usted que un día yo estaba leyendo y la palabra de Dios dice que muchos serán salvos? No dice todos.
y el mundo, ¿cierto?, da a conocer falsedades porque Satanás es mentiroso. No todos somos hijos de Dios. Por eso es necesario que tú puedas tener en tu corazón este grande beneficio, este grande amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso es necesario no contaminarse como lo hicieron estos jóvenes, ¿cierto? No se contaminaron con la comida del rey, y no solamente la comida literal, ¿cierto? Esta comida que va al vientre, no, sino la comida espiritual. No dejes de ver la palabra de Dios, no dejes de leer la palabra de Dios, no dejes de orar, no dejes, ¿cierto?, las cosas que son necesarias, que te alimentan el alma, para que tú puedas tener la fuerza, la fortaleza y ir adelante cada día mejor. Y eso es un gran testimonio de que Dios ha fortalecido nuestras vidas y ha fortalecido tu vida. Amén, porque estos jóvenes pusieron, ¿cierto?, a Dios de testigo y le dijeron: no nos dé la comida del rey y danos solamente legumbre, y te aseguro que vamos a estar mejor que los otros jóvenes, que los otros muchachos en los cuales van a comer la comida del rey. Y Dios no lo dejó mal. Y Dios le dio un buen semblante, le dio la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, en los cuales el rey dice que los encontró 10 veces mejores. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy día con nosotros. Este evangelio en los cuales Él nos ha traído es algo precioso en nuestras vidas. ¿Sabe usted que Pablo también dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios? ¿Cuánto sería hermoso que tú lo dijeras así cada día? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Joven, tú que puedes ver este video hermoso, esta palabra hermosa, tú puedes dar a conocer cada día que Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Y tú puedes declarar en tu corazón: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para nuestro diario vivir. Porque tú no conoces el día de mañana, pero sí sabemos que Él lo conoce. Sabemos, ¿cierto?, el fin, porque Él lo conoce y Él nos da a conocer. ¿Sabe usted que cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a la iglesia, nosotros vamos a estar con Él? Ese es el fin, para adorar a Dios para la eternidad, pero no para ir al infierno, como dice la palabra de Dios. El que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice que será lanzado al lago de fuego. Amén. Todas estas cosas están escritas. Y esta palabra, ¿sabe a ti que me llama mucho la atención? Jóvenes, tú joven que puede ver este video, tenlo por seguro que lo que tú puedes hacer va a tener una grande repercusión. Va a ser algo precioso en su vida, va a ser algo precioso también para las generaciones, para tus amigos, para los que puedan estar contigo. Si tú te privas de la contaminación con los jóvenes donde tú te puedas juntar, ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad, en el colegio, si tú te privas de la contaminación, tenlo por seguro que vas a tener una grande ganancia en tu vida. Amén. Hermano, hermana, preocúpate de esto, porque Dios tiene palabra, Dios habla a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. Amén. Yo le doy gracias a mi Dios por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Cada vez que Dios tiene palabra, tiene un consejo, Dios va a hablar día a día. Amén. Yo le doy gracias a mi Dios por esta hermosa palabra, linda palabra. Amén. Si Dios nos viene por nosotros, el día de mañana estaremos con otra palabra, con otra reflexión. Amén. Yo soy el pastor Pedro Araya de la Iglesia Pentecostal Fundamento Apostólico del Rosario del Valle de Elqui. Amén. Preocúpate, si tú estás siguiendo estas palabras, compártela. Están en Facebook, están en YouTube, están en todas las plataformas que tú puedas verlo. Yo le doy gracias a mi Dios. Si Dios nos viene por nosotros,
El día de mañana estaremos con otra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.